Vamos a hablar del sistema de pictogramas, que es el práctico que iniciamos hoy, que los pictogramas son elementos importantes en la señalética. Entonces vamos a ver algunos conceptos, algunas particularidades de ellos. Para hablar de pictograma tendríamos que hablar inicialmente de signo, porque son signos visuales, con la definición de que el signo es algo, o sea, un objeto, un fenómeno, un hecho, que por una relación convencional remite a algo diferente de sí mismo. Bien, o sea, cuando yo veo o leo un signo, una letra, una palabra, una imagen, no pienso en ese elemento en sí mismo, sino en lo que me remite. El signo está compuesto por dos partes. Una parte significante, que es tangible, perceptible, material, digamos, aquello que vemos o leemos, y por un significado, una parte conceptual, aquello lo cual pensamos al verlo o leerlo. Bien, son dos partes. Significado y significante están relacionados. Vamos a ver un ejemplo. Significante: fonético, árbol, o visual, el dibujo o la fotografía de un árbol. ¿Está bien? Entonces, fonético, porque lo decimos, porque lo leemos, y la palabra árbol está compuesta por 5 letras, que por una convención, que es el idioma castellano, nos hace pensar en este elemento, o en realidad nos hace pensar en su significado. Planta de tronco leñoso. Esta es la definición o el significado de árbol. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo veo una imagen de un árbol, supongamos en un sistema de signos, o una fotografía, no pienso en ese dibujo específico, pienso en los árboles que yo conozco. Lo mismo cuando leo la palabra árbol, no me quedo encerrado en esas 5 letras, sino que voy a pensar en los árboles que yo conozco, según donde yo viva, según mi edad, etcétera, etcétera. La relación significado-significante siempre está determinada por el conocimiento, por la cultura donde vivimos y por las experiencias personales. No es lo mismo un árbol para mí que un árbol para alguna persona que vive, no sé, en los lagos del sur, digamos. Bien, los signos los podemos analizar desde el método semiótico. Bien, o sea, los tenemos que interpretar desde 3 dimensiones. La dimensión semántica, la dimensión semántica, aquella que tiene la relaciona al signo con su significado. O sea, semánticamente, yo cuando veo un dibujo del árbol digo, este árbol se hace entender como árbol. La relación sintáctica, que es el signo en relación con su forma y su combinación con otros signos. Bien, en el término de las palabras, las sintácticas son las oraciones. Cómo se relaciona esa palabra con otras palabras. O sea, ese signo árbol irá precedido por él, porque es masculino, y luego otras palabras. Y pragmática, la dimensión pragmática considera el signo con su contexto de uso y sus destinatarios. O sea, en qué lugar lo voy a usar, si es una señal, cómo se va a leer, etcétera, etcétera. Bueno, acá ya pasando a signo visual específicamente, algunas características que tiene que tener un signo visual, llámese marca, llámese pictograma. Esto después lo leerán en el PowerPoint. Y ya hablemos de pictogramas en particular, que es el práctico que nos convoca. El pictograma es un signo visual o imagen, bien, de tratamiento gráfico simplificado y esquemático. Y así todo lo entendemos, por más que esté constituido por mínimos elementos. Entonces entendemos que es una escoba, porque están los elementos claves, como sería la paja, la faja o cinta que las une, el palo, y una camioneta antigua, ¿no? A partir de las ruedas, a partir de la curvatura de su estructura, de su carrocería, una serie de cuestiones nos da a entender que eso es un vehículo, pero que no es cualquier vehículo y que no es cualquier camioneta. Entonces, hay una síntesis y hay unos elementos básicos que nos permiten entenderlo. Y si hablamos de pictograma, en este práctico vamos a hablar en realidad del sistema de pictograma, o sea, conjunto de pictogramas relacionados formalmente. O sea, familia, sistema, ¿bien? Al igual que familia tipográfica, como vimos en un momento, ahora hablamos de familia o sistema de pictograma. Entonces, que tienen una relación general formalmente, pero que cada uno comunica una cosa en particular, pero que hacen al todo. Estos son los pictogramas de Río 2016. Entonces, comunica atletismo, comunica tenis, comunica básquet, etcétera, etcétera. Todos comunican deporte y todos tienen una relación formal.
Si vamos al método semiótico que hablábamos hoy, desde el punto de vista semántico, en un sistema de pictogramas, veremos si cada pictograma responde a un significado específico. O sea, si puedo entender que esto es una estatua de San Martín, si puedo entender que esta es la parte de arriba de un edificio, si puedo entender que esto es el Congreso, que este es el Cábana, el Obelisco, y así sucesivamente. O sea, es un sistema de pictogramas de edificios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, semánticamente analizo cada uno. Sintácticamente, porque veo que comparten criterios formales. Veo que todos tienen un fondo negro, cuadrado o rectangular. Veo que la figura es blanca, bien, y se recorta sobre ese fondo. Veo un alto contraste, un extremado grado de síntesis, etcétera, etcétera. Entonces, eso desde el punto de vista sintáctico. Y desde el punto de vista pragmático, después se analizarán en su uso. Si eran para un sistema señalítico como eran, bueno, habría que ver si se colocaron a una altura visible, si la chapa que se usó no se oxidó y permitió que se sigan leyendo, si había la luz suficiente de noche, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de sistema, tenemos que hablar de dos criterios. Los criterios constantes, aquellos que se repiten todos, y los criterios variables, aquellos que aseguran la particularidad de cada signo. Bien, o sea, criterios constantes, lo que hacen que sean una familia, y los criterios variables, los que hacen que cada uno sea individualmente uno solo. Entonces, criterios constantes, acá puede ser las formas curvas, las formas abiertas, la línea modulada que va cambiando su ancho, en general la mirada hacia la izquierda, todos, la mirada hacia la izquierda, la forma curva por lo general está arriba, bien, la forma curva cerrada, perdón, y más ancha está arriba, y las formas abiertas suelen estar abajo o hacia el costado. Eso como criterio constante. Como criterio variable, la particularidad que hace que este sea un tiburón y no cualquier pez, que este sea un tucán en virtud del pico y no una paloma. La paloma para mi gusto tiene, no sé, la cola un poco larga, pero bueno. Bien, entonces hay criterios que se repiten y criterios que van a cambiar para asegurar la interpretación de cada uno. Los criterios constantes estarían asociados a lo sintáctico y los criterios variables estarían más asociados a lo semántico, lo necesario para que yo entienda qué es cada uno. Y para que se logre esa familiaridad, ese conjunto que está de elementos visuales, tenemos que tener una grilla de racionalización de la forma. ¿Bien? Una grilla, una estructura invisible, pero bueno, que va a permitir que el pictograma se construya de manera racional, sintética y que se traslade a otros elementos. Entonces acá vamos a ver grilla constructiva de un elemento aislado como es esta corona. Entonces, la aparición de módulos, de círculos, de elementos que le dan a esto no es cualquier corona, ¿bien? Tiene una cruz arriba de tal manera, la corona es simétrica, tiene ciertas curvas, ¿bien? Entonces eso es una construcción racional. Si yo tuviera que hacer otros elementos, supongamos que tuviera que hacer una corona y luego quisiera hacer el bastón del rey, o luego quisiera hacer una copa donde el rey toma, etcétera, etcétera, bueno, tendría que tener una grilla que comparta criterios de esto, la curva, estas pronunciadas elipses, la simetría, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que la grilla surge de combinar elementos geométricos básicos. Y esto permite modular estructuras. Bueno, el signo de Apple. Esta mordida que tiene la manzana es un círculo igual al que se genera aquí, en su parte de abajo. Es un círculo igual del cual de la intersección de ambos surge el cabito de la manzana. ¿Bien? Entonces eso le va dando a la forma mayor síntesis, mayor solidez, mayor, después acá van a ver otros elementos, otros círculos de otros tamaños. Esto tiene que ver con, seguramente, cuántos módulos componen este círculo. Entonces, bueno, esto nos asegura eso, síntesis, pregnancia, versatilidad a la hora de aplicarlo, facilidad de reproducirlo, etcétera, etcétera. Bien, es lo que permite una grilla. En este caso, la antigua marca de la gestión que gobernaba la provincia de Buenos Aires. Bien, la provincia de Buenos Aires, la forma clásica,
En realidad, esta no es la forma clásica. Se llegó a este resultado, este pictograma, a partir de un uso de una grilla. 1, 2, 3, 4, 5 módulos hacia allá, que se componen de estos módulos más chicos. 1, 2, bueno, 4, 7 módulos hacia arriba. Y luego una serie de círculos modulados, ¿no? Que tienen o el ancho de un módulo o parece tener 3/4 partes de un módulo, que van dando estas formas, la bahía de San Borombón, la entrada a la bahía de Bahía Blanca, estas formas curvas que la provincia tiene. Entonces ya no son cualquier forma, no son círculos, no son curvaturas totalmente diferentes, sino que parten de una misma composición. Y fíjense, aquí esta especie de panza, la panza clásica de la provincia de Buenos Aires, que lógicamente en un mapa no es así, pero bueno, se llega racionalmente a una forma de esta manera. Bien chicos, esto por ahora, saludos.